Julio César. Reconocido como un brillante estratega militar y un líder político crucial, el legado de César continúa moldeando nuestra comprensión del liderazgo y la conquista. Julio César nació en el año 100 a.C. Su carrera temprana en el ejército mostró su ambición y habilidad, ganando respeto entre sus compañeros. Entró en la política, sirviendo como tribuno militar y luego como cónsul. Un tribuno militar era un oficial en el ejército romano que tenía diversas funciones, dependiendo del período y el contexto. En la República, los tribunos militares eran generalmente comandantes de una unidad de legiones con el rango de tribuno. Su astucia política, combinada con sus éxitos militares, le permitió construir poderosas alianzas, especialmente con Pompeyo y Craso en el primer triunvirato. El genio militar de César brilló durante las guerras gálicas, que ocurrieron entre el año 58 y el año 50 a.C. Expandió exitosamente el territorio romano, sometiendo a las tribus de la Galia y convirtiéndolas en provincias. Su obra, Comentarii de Bello Gallico, documenta sus campañas, mostrando no solo su brillantez táctica, sino también su capacidad para inspirar lealtad entre sus tropas. En la batalla de Alesia en el año 52 a.C., César rodeó y derrotó a una fuerza gala mayor liderada por el legendario Vercingetorix, un momento definitorio en su carrera militar. También, cruzando el Rubicón en el 49 a.C., inició una guerra civil contra Pompeyo, demostrando su disposición a desafiar al Senado y tomar el poder. César fue designado dictador para abordar situaciones específicas, como la guerra civil contra Pompeyo. Sin embargo, acumuló tanto poder que su mandato se extendió indefinidamente, lo que alarmó a muchos senadores y generó temores sobre la tiranía. Su concentración de poder y la falta de un límite temporal en su mandato contribuyeron a su asesinato en el 44 a.C., un evento que marcó un punto crucial en la historia de Roma y aceleró la transición hacia el imperio. Por cierto, dictador en la antigua Roma se refería a un magistrado con poderes excepcionales, otorgados durante tiempos de crisis. Las conquistas militares de César trajeron una inmensa riqueza a Roma, pero también fue un reformador visionario. Implementó cambios cruciales, como la introducción del calendario juliano, que mejoró el sistema de cronometraje romano. También redistribuyó tierras a los veteranos, asegurando su lealtad y mejorando la estabilidad social. Como dictador, promulgó políticas que redujeron la corrupción y agilizaron el gobierno, sentando las bases para el futuro imperio romano. Alejandro Magno nació en el año 356 a.C. en Pella, Macedonia. Fue educado por el legendario filósofo Aristóteles, quien le enseñó a amar el conocimiento y a imaginar un mundo unido. Su educación en filosofía, ciencia y tácticas militares lo preparó para sus futuras conquistas. Con solo 20 años, Alejandro se convirtió en rey tras el asesinato de su padre, el rey Filipo II. De inmediato, tuvo que enfrentar desafíos a su autoridad. En una gran demostración de liderazgo, aplastó rebeliones y aseguró su reino, mostrando que era un gobernante fuerte. La campaña más famosa de Alejandro comenzó en el año 334 a.C., cuando invadió el imperio persa. Su brillantez estratégica se vio en batallas como la Batalla del Gránico, donde guió a sus tropas a cruzar el río y logró una victoria decisiva. En la batalla de Isus en el año 333 a.C., se enfrentó a Darío III, el rey persa. Aunque tenía menos soldados, sus tácticas y la disciplina de su ejército le llevaron a otra victoria impresionante, consolidando su reputación como un genio militar. Uno de sus logros más notables fue el asedio de Tiro en el año 332 a.C. Duró 7 meses, pero la determinación de Alejandro dio sus frutos cuando capturó la ciudad costera, demostrando sus habilidades en la guerra de asedio. Alejandro sitió la ciudad durante 7 meses, enfrentando tanto su poderosa muralla como su fuerte marina. Para superar estas defensas, construyó un camino de asedio que conectaba la isla con el continente. Finalmente, logró tomar Tiro tras intensos combates y una estrategia bien planificada. La caída de Tiro no solo le permitió a Alejandro consolidar su control sobre la costa fenicia, sino que también debilitó la influencia persa en la región. El asedio es recordado por su prolongada duración y por las tácticas innovadoras de Alejandro. En Egipto, fue recibido como un libertador y lo declararon un dios. Allí, fundó la ciudad de Alejandría, que se convirtió en un importante centro cultural e intelectual.
En el año 331 a.C., la batalla de Gaugamela fue un momento clave en su lucha contra Persia. Con una estrategia brillante, logró superar al gran ejército de Darío III, lo que le permitió tomar el control del corazón del imperio persa. Alejandro continuó sus conquistas hacia el este, invadiendo India en el año 326 a.C. En la batalla de Lidaspes, se enfrentó al rey Porus y sus elefantes de guerra. Una vez más, la astucia táctica de Alejandro ganó respeto tanto de amigos como de enemigos. Para cuando murió en el año 323 a.C., Alejandro había creado uno de los imperios más grandes de la historia, que se extendía desde Grecia hasta India. Su legado incluye la difusión de la cultura helenística, que influyó en el arte, la ciencia y la filosofía durante siglos. Napoleón Bonaparte, un nombre sinónimo de genialidad militar y ambición imperial, es considerado uno de los grandes conquistadores de la historia. Pero, ¿qué lo hizo destacar realmente? Nacido en 1769 en la isla de Córcega, Napoleón no era completamente francés. Su ascendencia corsa influyó en su identidad y ambiciones. Su ascenso comenzó durante la Revolución Francesa, donde rápidamente escaló posiciones en el ejército, mostrando una capacidad estratégica sin igual. Sus exitosas campañas en Italia de 1796 a 1797 demostraron su capacidad para inspirar a sus tropas y maniobrar fuerzas enemigas más grandes. Ganó batallas clave en Lodi y Arcole, cambiando el rumbo a favor de Francia, pero fue durante las guerras napoleónicas donde su brillantez realmente resplandeció. Las tácticas innovadoras de Napoleón y sus reformas revolucionaron la guerra. La batalla de Austerlitz en 1805, a menudo considerada su mayor victoria, mostró su genialidad estratégica. Enfrentando a una coalición de fuerzas rusas y austriacas, ejecutó una retirada simulada, atrayendo al enemigo a una trampa. ¿El resultado? Una victoria decisiva francesa que solidificó su reputación. Napoleón no solo ganó batallas, transformó la organización militar. Implementó el sistema de cuerpos, lo que permitió una mayor flexibilidad y rapidez en el campo de batalla. Su énfasis en el movimiento rápido y los compromisos decisivos se convirtió en un modelo para futuros ejércitos. Sus logros le valieron el título de emperador de los franceses en 1804. Bajo su mando, se estableció el Código Napoleónico, que influenció sistemas legales en todo el mundo. A pesar de su derrota final en 1815, su impacto en Europa fue profundo. Sus conquistas difundieron ideas revolucionarias, inspirando movimientos nacionalistas y reconfigurando fronteras. Sin embargo, la ambición de Napoleón lo llevó a su caída. En junio de 1815, se enfrentó a una coalición de fuerzas en la batalla de Waterloo. Errores de juicio en la estrategia y el despliegue de tropas lo dejaron vulnerable. En ese fatídico día, el duque de Wellington y las fuerzas prusianas bajo el mando de Gebhard Leberecht von Blücher coordinaron eficazmente contra él. A pesar de algunos éxitos iniciales, las fuerzas de Napoleón fueron abrumadas. La derrota marcó el fin de su gobierno y de su última campaña militar. Tras su derrota, Napoleón fue exiliado a Santa Helena, donde pasó los últimos años de su vida. Sin embargo, su legado perduró. Había reformado Europa, y sus tácticas militares influirían en generaciones futuras. Napoleón Bonaparte sigue siendo una figura monumental en la historia, un conquistador cuyas victorias e innovaciones dejaron una huella indeleble en el mundo, incluso mientras su ambición lo llevó a su caída.